Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para algunos en otros países. Buenas tardes, ¿Qué tal? buenas ¿Cómo noches. están? ¿Qué tal? Un gusto, Hola, buenas chicos. tardes. Espectacular, Qué espectacular. bueno. Se ve que los va a tratar bien el fin de semana a algunos, ojalá que a todos. Ahí está Sandro, está Noemí, está Alberto, Carlos, Isabela, Andrea, Patricia, Joselín. Bueno, chicos, muchas gracias por la puntualidad y por siempre estar ahí. Así que no sé si se me ve en la cámara, todavía no parece, pero ya estamos grabando la clase por si No se, después la quieren no volver a se ver. te ve. No se ve todavía. Bueno, ya la conecté, en algún momento creo que va a estar apareciendo. ¿Se corta la comunicación o se escucha fluido, digamos, el audio? Ahí se No ve se ve bien, bien, parece Richard Gere. se ve bien y se escucha bien. Esa es nueva, nunca me la habían dicho la de Richard Gere. Sí me habían dicho de Jackie Chan, pero no Richard Gere, así que vamos mejorando. Buenísimo. Bueno, tampoco es para que te agrandes mucho, para que te agrandes mucho. Bueno, entonces, chicos, bueno, como les decía, va a estar buena la clase de hoy. Vamos a hablar un poco de algunas patologías también, no los voy a aburrir con tanto de anatomía, sí, unos toquecitos nada más, pero sobre todo hablarles de algunas diferencias para que tengan en cuenta a la hora de lo que es el trabajo en sí, tipos de técnicas para realizar, número de sesiones, el plan de trabajo que tienen que realizar de acuerdo a cada patología, sobre todo del área de traumatología es lo que más van a ver, así que de todo lo que es sistema muscular, óseo, ligamentoso, articular, así que básicamente es eso. Entonces, saco mi cámara por unos minutos para rápidamente ir compartiendo lo que es el archivo. Ahí vamos a compartir lo que es el PowerPoint. Perfecto, entonces, bueno, lo que vamos a estar viendo hoy sobre todo es algo muy común, típico, una hernia de disco y una lumbalgia, pero sobre todo saber discernir que una es distinta que la otra. Eh, la hernia de disco puede producir una lumbalgia, pero una lumbalgia no puede producir una hernia de disco. Eh, una lumbalgia es un síntoma y una hernia de disco es un diagnóstico. ¿Estamos? Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque a veces sucede, sobre todo en Argentina, cuando el paciente llega y quiere hacerse alguna sesión de masoterapia, por ejemplo, dice, sí, mira, ya me han dicho que tengo una lumbalgia, y el diagnóstico dice lumbalgia, y de verdad uno mira el papel que le da el médico con la fecha, por ejemplo, la obra social, el nombre del paciente, los síntomas, y después dice de X, que es el diagnóstico, y dice lumbalgia, y créase o no, pero hasta en el mundo de la salud, inclusive los médicos tienen ese error de, yo también un montón de veces me ha pasado, de confundir un síntoma con un diagnóstico, porque recordemos que la lumbalgia es simplemente un dolor en la lumbar. Lo que termina en algia significa dolor y el prefijo es lo que indica la zona. Entonces, si escuchamos la palabra cervicalgia es porque hay dolor en cervical. Si escuchamos lumbalgia, dolor en lumbar. Si escuchamos ciatalgia es porque hay dolor en el trayecto del nervio ciático, pero ustedes saben que el dolor es un síntoma, entonces no es un diagnóstico. Un diagnóstico sí es una hernia de disco. Entonces, más o menos vamos a estar viendo también esa parte para que lo tengan en cuenta y ustedes sepan que tienen que saber de alguna forma cuál es el origen del dolor, qué lo causa, qué lo provoca, para ustedes saber si van a poder hacer algo con la masoterapia o no. Bien, entonces, como les comentaba, estos dos conceptos que vemos aquí, tanto la lumbalgia como la hernia de disco se dan en esta zona, en una columna vertebral, que como habrán visto en anatomía, son 4 las curvaturas que tiene en la clase pasada, que me parece hemos visto escoliosis, creo, no me acuerdo bien. Hemos hablado de todo esto, pero así voy a hacer un repaso rápidamente de comentarles que a nivel cervical es raro una hernia de disco, pero cuando se dan son más complicadas de tratar y muchas veces se evita quirófano, porque hay muchos elementos ahí, mucho nervio, más complicado de operar. Eh, pero los síntomas son muy similares, con sensación de hormigueo para el paciente en las manos,
ardor, dolor, debilidad muscular, al paciente le va a costar levantar algo, bueno, son síntomas muy, muy particulares. Ahí voy a volver de vuelta a la diapositiva porque estaba activando un alumno para que ingrese. Entonces, las torácicas es rarísimo que haya hernias de disco a ese nivel, pero las lumbares son las más comunes. 7 de cada 10 pacientes hacen hernia de disco a nivel lumbar, cuarta y quinta sobre todo. El otro día me mandaba un alumno una resonancia magnética, me dice, profe, por las dudas usted puede ver esta resonancia porque quería saber un poco el alumno sobre, creo que era no me acuerdo si era la tía o algún familiar que tenía una resonancia magnética, entonces pude ver ahí la hernia de disco en ese segmento, sobre todo lumbares. Entonces, por ahí decía para variar, en zona lumbar, hernia de disco. Entonces, comentarles que justamente ahí tenemos la columna, vista de perfil, siempre 4 curvaturas, vista de frente no tiene que tener curvaturas si no estamos hablando de una escoliosis. Y claro, los tipos de vértebras en cuanto al tamaño van cambiando de volumen sobre todo y superficie. Como sabrán, del lado derecho de su pantalla están las vértebras lumbares que son más grandes, entonces reciben mayor peso. Como reciben mayor peso, son más proclives o de alguna forma más vulnerables a hacer hernias de disco, que es justamente el disco que se protuye o se rompe, y ya van a ver algunas imágenes. Como les decía, a nivel torácico muy difícil que se haga una hernia de disco porque la zona torácica es la menos móvil, por así comentarlo, por así decirlo. Sí es a donde se dan más rotaciones. Y ahí es donde se presentan distintas jorobas, ojivas dorsales cuando el paciente tiene una escoliosis. Y las cervicales se dan también, pero menos frecuente. Igual cuando se dan son más difíciles de tratar. Fíjense en esta diapositiva que aquí lo más importante que nosotros vamos a poder ver, sobre todo como masoterapeutas, es si la técnica de masaje de alguna forma va a reducir un poco los síntomas del paciente. Porque ¿con qué nos vamos a encontrar? Si ustedes reciben al paciente en su consultorio o el paciente ustedes lo van a ver a su casa, lo más común es que si ese paciente tiene una hernia de disco, ya tenga por lo menos una sensación de ardor, dolor, hormigueo, esa sensación como de parestesia tanto en las manos como en los pies, dependiendo de dónde esté la hernia. Si es a nivel cervical va a tener sensación de hormigueo o como electricidad en las manos. Y en los pies si es una hernia de disco lumbar. Pero todo eso tiene que ver con los nervios, porque están comprimidos por el disco que está herniado, ¿sí? Ahí tenemos los nervios en color verde, por ejemplo. Generalmente en las ilustraciones médicas es raro ver un color verde en un nervio, la mayoría de las veces amarillo, ¿sí? El color verde sobre todo se ve si es algún tipo así de vasito como esa forma a nivel linfático. Lo rojo es arteria y lo azul es una vena. Pero bueno, ahí también ven otros elementos que ya les van a ser familiares a los que recién empiezan con la cursada o con la anatomía. Se ve lo que es la médula espinal, sustancia gris, blanca, y el disco vertebral, que es como esa especie de almohadilla que amortigua, ¿bien? Entonces, fíjense un poquito más aquí. Núcleo pulposo, anillo fibroso son las dos partes del disco. Ese núcleo tiene, como lo dice la palabra, una pulpa, un líquido, un gel, es 80% agua, que durante la mañana y en el transcurso del día vamos perdiendo ese líquido y reducimos la altura nuestra, más o menos 1 centímetro, así que somos más bajitos a la noche que a la mañana. Y en los pacientes de edad avanzada, ya les estoy hablando, por ejemplo, las personas jubiladas arriba de los 65 años, es muy raro que hagan una hernia de disco, porque ya ese disco está muy deshidratado, muy seco y directamente no hay protusión. Entonces, a lo sumo, si tiene una hernia de disco es porque la tenía de hace mucho tiempo cuando era joven, pero en general, entre los 30 a 45 años se dan las hernias de disco. Bien, más o menos esa edad es una estadística nomás. Entonces, fíjense que todo lo que estamos hablando ahora de hernia de disco y lumbalgia se dan a nivel vertebral. Bueno, ahí vemos un poquito más de lo que es la parte del sistema nervioso, sustancia gris, sustancia blanca.
todo lo que es sustancia blanca está formada por las prolongaciones de las neuronas, tanto axones como dendritas, y la sustancia gris formada por la parte del cuerpo neuronal. Con eso no los quiero aburrir mucho, pero fíjense aquí en esta imagen lo que habíamos hablado en una de las clases, que igualmente algunos alumnos que recién empiezan no se preocupen que van a tener estas clases de sistema nervioso más adelante. Probablemente para los que les guste anatomía, vamos a tener algunas clases de apoyo que nosotros le decimos, para aquellos que por ahí les cuesta un poquito más entender articulaciones, huesos, músculos, nombres de los huesos de la mano, sistema nervioso, trayecto de la sangre en el sistema circulatorio, cavidades del corazón, todo eso va a estar bueno. Si quieren podemos armar un grupo para que tengan unas clases de apoyo relacionado a eso, sobre todo para que se preparen para el examen. Pero bueno, Bueno, va a estar bueno eso, lo hemos hecho en otras épocas y la verdad que hemos tenido bastantes alumnos, así que re lindo. ¿Qué más? ¿Alguien quiere hablar algo ahí? ¿Quiere preguntar por las dudas? No, yo sí me sumo a la clase si se hace. Buenísimo, Y se buenísimo. da. Sí, sí, no hay problema, mándale un mail y con el asunto ahí, clase de apoyo, y directamente con eso ya vamos a ir armando la lista, no hay problema. ¿Qué más tenemos? Bueno, lo que se había hablado en otras clases de sinapsis química y eléctrica, también relacionada con esto de las neuronas. Pero sepan que todo lo que afecta a la columna vertebral, a la corta o a la larga, puede afectar el sistema nervioso, sobre todo el pasaje de estos mensajes de arriba para abajo, le digo yo, porque el mensaje de dolor, de frío, de calor o cualquier mensaje que vaya al cerebro para que se analice, sigue el trayecto ascendente por médula espinal y después la respuesta se tiene que dar de forma descendente, de arriba para abajo, desde el cerebro hasta el cuerpo o algún segmento que necesite la respuesta motora, ¿no? O sensitiva. Entonces, la sinapsis es fundamental, pero si tenemos una hernia de disco que comprime un nervio, y bueno, de alguna forma ese mensaje o no llega de forma correcta o hay interrupciones. ¿Bien? Es como cuando hablamos de la fibra óptica en internet. Si algo está pasando con esa fibra óptica, no vamos a tener una buena señal, ni wifi, ni nada. Esto es más o menos parecido, como para hacer una comparación. Entonces, como yo les decía al principio, la lumbalgia. Lum de lumbar, algia de dolor, lo puse con letras de color rojo para indicarlo. Fíjense qué importante que es cuando ustedes empiecen a entrenar un poco el ojo. Entrenen el ojo para ver cómo el paciente indica la zona de dolor. Así como este paciente, si lo indica a mano llena, como lo está haciendo ahora, tocándose toda la zona de la espalda, es un dolor un poco difuso, general, que por ahí puede ser un dolor provocado por algo visceral que está por dentro, los riñones, por ejemplo. Puede ser un dolor general también ocasionado por un mal movimiento que hayas realizado, pero cuando lo toca con una sola mano o indica el dolor con el dedo, estamos hablando de algo puntual. Tal vez ha sido un golpe y ustedes están viendo que le llama la atención alguna coloración de la piel, algún moretón. Puede ser algo muy puntual como un microdesgarro, una contractura fuerte en esa zona, algún lipoma, que es un quiste de sebáceo que muchas veces no genera dolor pero molesta y a veces se hace tan grande que es antiestético. Así que todos ustedes verifiquen cuando el paciente se toque la zona que le duele para que vayan viendo con qué nos vamos a ir encontrando, digamos. Ya vamos a ver la ficha clínica un ratito para ir haciendo un repaso de cómo se va completando esa ficha. A veces es bueno que la completen ustedes, otras veces cuando ya estén un poco más cancheros, por así decirlo, o más vivos con esto de completar ficha clínica, a veces conviene que el paciente la complete con puño y letra directamente. Así que fíjense ahí, estamos viendo un ejemplo nada más de lo que es nefritis. Lo que termina en itis significa inflamación. Por ejemplo, tendinitis es una inflamación del tendón. Miositis es una inflamación del músculo, ¿sí? Osteitis es una inflamación de la capa del hueso, por ejemplo. A ver, ¿qué otra más tenemos con itis?
Bueno, la misma nefritis, como les comentaba, inflamación a nivel del riñón, sobre todo nefri porque viene de nefrona. La nefrona, como sabrán si han visto ya el sistema urinario, es la célula específica del sistema urinario, de los riñones. Entonces, nefritis. ¿Alguna inflamación hay? Algún bichito dando vuelta, alguna bacteria, un virus, algo que provoque una infección y entonces el riñón de alguna forma lo hace sentir. Y como está tan cerca del músculo cuadrado lumbar, casi en contacto, puede que haga un dolor general o difuso, como esto que está haciendo el paciente que se toca. Entonces, si el paciente viene con una lumbalgia y dice, bueno, me han indicado sesiones de masoterapia, y si ustedes le quieren hacer, por ejemplo, una técnica de Perdón, percusión, sí, diga. perdón. El nefritis era el músculo inflamado, entonces. No, esa es la miositis. La nefritis es el Ah, riñón inflamado. Alguna infección que bien, tenga el gracias. riñón. Tal cual. Entonces, fíjense que si ustedes no indagan un poquito y se llevan por lo que dice ahí la prescripción médica, se indican sesiones de masoterapia, diagnóstico lumbalgia, y hacen una técnica de percusión, por ejemplo, cubital, y capaz que el paciente le va a generar dolor en la lumbar. Un dolor a veces fuerte, dependiendo de el cuadro clínico y si, por ejemplo, ha sido muy agudo, que no han pasado 24 horas o 48, se imaginan que le va a doler, porque a quién no le han realizado desde chiquito el famoso puño percusión en la zona de los riñones para ver si hay dolor. Si llega a haber dolor en riñones, ese puño percusión que hace el médico duele bastante. Entonces, imagínense qué tan importante que es para nosotros como masoterapeutas tener la diferencia entre signo y síntoma y diagnóstico. Entonces, lumbalgia es síntoma y si la causa viene por músculo, hueso o articulación, y tal vez para nosotros va a ser muy bueno porque vamos a poder tratar esa lesión, ese dolor, reducir los síntomas. Pero si la causa es visceral, por ejemplo, como los riñones aquí, y lo mejor va a ser que ese cuadro clínico se reduzca por otro tipo de medicamento o por otro tipo de tratamiento de otra especialidad, por ejemplo, el nefrólogo es el que hace esa parte. Y bueno, cuando eso ceda, la infección se vaya y el dolor en los riñones se vaya, también los músculos van a tener menos dolor. Entonces, para nosotros con la masoterapia va a ser más fácil relajar ese músculo, que sí va a tener dolor, pero ya por una cuestión que tiene que ver con que el músculo ha quedado poco sentido, con espasmo, contracturado, duro, propio del dolor que le ha generado el riñón. Pero primero hay que cerciorarse de que el riñón esté bien, ya no haya infección, no haya nefritis, para recién tratar la zona lumbar. Es fundamental todo eso porque van a saber hacer buenas técnicas y sí, el paciente se va a ver beneficiado. Esta es otra patología que también hace un dolor un poco difuso, que no es muy común de verlo, sobre todo en los diagnósticos, porque la mayoría de las veces ponen lumbalgia como diagnóstico y la causa puede ser una hernia de disco, un riñón con infección, una fractura o microfractura de un cuerpo vertebral, un síndrome facetario. A veces colocan como diagnóstico pinzamiento vertebral, lo cual está bien, pero generalmente ese pinzamiento vertebral muchas veces es síndrome facetario, que es justamente un conjunto de signos y síntomas que afectan la zona de la faceta articular, donde se ve ahí, que es la unión entre una vértebra con otra. Entonces, eso también provoca dolor en una zona determinada de acuerdo a si ha comprimido o no un nervio determinado. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con dolor y cuando tengan que llenar la ficha clínica por primera vez, es bueno que, que tengan de alguna manera esto como, como si fuese un machete o que de alguna forma el paciente lo sepa ver. Digan, bueno, mira, está bien, tu diagnóstico es lumbalgia, ya sabemos la causa, pero queremos de alguna forma saber a dónde está ubicado tu dolor. ¿Será entre 7 y 9 muy severo? ¿Será un 8? ¿Será un 4 que es moderado?
Entonces está bueno que el paciente esto lo vea para que diga, no, mira, mi dolor es 7. Bueno, perfecto, anotan en la ficha clínica 7. Por otro lado, eso les va a servir a ustedes para ir viendo la evolución. Entonces, si ustedes ven que en la siguiente sesión vuelven a consultar cómo estamos del dolor, ¿te acuerdas, Marta, por ejemplo? ¿Te acuerdas, Marta, que has tenido un 7 de dolor en la primera sesión? ¿Y ahora cuánto tienes? No, ahora redujo bastante, tengo un 5, listo, anotan el 5 en la ficha clínica. Ya les voy a enseñar cómo se hace eso en la ficha para que lo tengan ustedes a mano, para que de alguna forma tengan un seguimiento y sean bien ordenados con esto de los pacientes, para que no se les olvide, si no, créanme, a veces después ya van a tener muchos pacientes y no se van a dar cuenta qué le estaban haciendo, qué tenía, entonces es como que está bueno hacer, yo por lo menos soy así. Entonces al principio sí estaba un poco desordenado y a la fuerza me fui organizando un poquito. Esto que yo les muestro aquí, Profesor, sí, diga. una, una pregunta sobre la diferencia del facetario y la otra, ¿cómo era? ¿Nefritis puede ser? Sí, ¿Cómo a la hora de atender un paciente que viene con la lumbalgia, cómo sí. nos damos cuenta que es uno y el otro? Bueno, No sé sobre si me voy a todo, entender. sí, 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 ustedes tienen que jugar a Doctor House. Cuando tengan ustedes la ficha clínica y si ese paciente por primera vez, para que estén seguros de lo que le van a hacer y que tiene, consulten todo en la ficha clínica, está todo el paso a paso que lo tienen ahí en el chat, que yo les pasé recién. A ver, voy a ver si vuelvo a hacer clic. Está en el chat, recién se los pasé al link. Ahí está la ficha clínica, la vamos a repasar igual al último para que vean cómo es el paso a paso de cómo completarla. Entonces, de esa manera ustedes van a ver que cuando finalicen y terminen de completar la ficha clínica van a decir, Eureka, acá tenemos, ya está, ya sé por dónde empezar, qué es lo que tiene y cómo van a ser los tratamientos de aquí en más. Entonces, te vas a dar cuenta cuando empecemos a hacer la ficha clínica. Ahora la vamos a ver en un ratito, ya vas a ver, te vas a dar cuenta ahí y sobre todo porque es muy intuitiva en el paso a paso, en los objetivos que nos vamos a ir estableciendo. Y bueno, sobre todo porque el paciente también puede que te traiga algún tipo de estudio, de análisis de orina, te puede traer una radiografía, entonces te vas a ir orientando para saber si el problema es musculoesquelético o si es visceral urinario. Por ahí va a andar la cosa. Entonces, no es nada difícil, ya vas a ver que si vos crees que es un poco difícil esto, nada que ver. Solo la ficha clínica te lo marca. La ficha clínica te lo marca, siempre y cuando la completen bien. Entonces, eso lo vamos a estar viendo también ahora. Cosa que no se sabe hacer en general cuando uno va a un centro de estética o un spa, que somos un número básicamente, un número y un reloj. Entramos a las 7:30 y hay que salir a las 8. Clavado hacen 30 minutos de sesión. Nombre y apellido como mucho, a dónde te duele, listo, camilla, masaje. Así están haciendo las cosas hoy. Pero si ustedes se diferencian y trabajan como les voy comentando, ya van a ver que el boca a boca tarde o temprano le termina ganando a la publicidad que hacen estas cadenas hoteleras grandes, centros de salud grandes, centros de estética grandes que entran y salen los pacientes como si nada. Así que eso sobre todo es que yo les quería marcar también. Entonces, fíjense aquí en esta imagen. Aquí vuelvo a lo anterior. Signos y síntomas. Subjetividad y métrica. ¿Qué les quiero decir con eso? Que el síntoma de alguna forma es subjetivo. Para una persona que tiene una hernia de disco con respecto a otra que tiene la misma hernia de disco en el mismo lugar y con el mismo grado de lesión, tal vez para esa persona el dolor sea 8 y para otra persona que tiene exactamente lo mismo sea 4. Entonces es subjetivo, el dolor depende de cada persona. Y lo que es métrica significa que al síntoma no lo podemos medir. Por más que el dolor sea un síntoma, esta escala de dolor es subjetiva, así que si bien lo podemos medir, lo medimos entre comillas. Así que al dolor siempre lo vamos a tener como un síntoma. Pero por ejemplo, la diferencia con el signo es algo que sí lo podemos ver, ¿tá? Lo podemos objetivar y lo podemos medir.
Ya les voy a ir dando ejemplos. Miren esa imagen. Ahí tenemos un paciente con fiebre. Con lo que yo acabo de decir, ¿qué les parece a ustedes? ¿La fiebre es un síntoma o un signo? Les hago una pregunta capciosa. Recuerden que yo les había El dicho... signo. Ajá. El signo porque lo podemos medir con el termómetro. Ajá. Bueno, a ver, les voy a hacer un poco más tramposa la cosa, porque me respondiste con mucha seguridad, pero voy a ver si te puedo hacer tambalear un poco. A ver, yo había dicho recién que a los síntomas no los vemos. El dolor no se ve, por ejemplo. ¿Y la fiebre? No, porque es objetivo, es subjetivo, no es objetivo el dolor. Ajá. A la fiebre no la Es podemos lo que ver. manifiesta la persona. Ah, exacto, bueno, sí, es cierto, el dolor es subjetivo, es lo que nos Mientras que el indica la signo persona. uno lo puede ver. Bien, y la fiebre que me acaban de decir, está muy bien lo que dijeron. Es un signo también, por más que la fiebre no la podamos ver, Pero la medimos. la medimos. Pero lo podemos medir. Y la medimos con mucha exactitud. Obviamente ahí que estamos viendo un termómetro con mercurio que ya no se usa, pero No se usan más. no se usa más, pero se miden con termómetro, por lo tanto la fiebre es un signo. Miren esta imagen. Edema, ¿signo o síntoma? Signo. Bien, también lo podemos medir, lo podemos ver. Podemos palpar. Exacto. Al paciente si le tocamos los pies pueden que estén fríos o calientes o no tengan temperatura, pero es un signo eso claramente. Que al paciente le duela es otra cosa. Que puede ser que tenga la combinación, sí, signo y síntoma los dos en el mismo pie, sí, pero una cosa no quita la otra. Bien, ahora vamos a ver esta. Esta está difícil, ¿eh? Vértigo, ¿qué les parece? Un síntoma. No se puede medir, no sé. Bien chicos, vienen bien, tal cual. Vértigo es síntoma, también es subjetivo también, tal cual. Ténganlo en cuenta mucho eso, sobre todo, como recién se me acaba de venir esto a la cabeza, porque nos ha pasado varias veces en la consulta. Cuando ustedes hagan un masaje, sobre todo un masaje completo, que el paciente está 1 hora y 20 más o menos en la camilla boca abajo, mucho movimiento líquido hay, mucha sangre circulando. Entonces, cuando el paciente se reincorpore y digan, bueno, listo, ya se terminó la sesión, tienen que tener ustedes la certeza de que el paciente se reincorpore de la camilla lo más lento posible, que no se siente rápido, porque si no, toda la sangre se le va a la cabeza y se empieza a marear, ve todo medio oscuro. Entonces, que se reincorpore despacito, ustedes lo ayudan también. Eso se los pongo como consejo porque casi siempre pasa que el paciente se quiere levantar rápido y se marea. ¿Tá? Ténganlo en cuenta también. Dolor de estómago, bueno, ni hablar, síntoma, tal cual, ¿tá? Un síntoma, también dolor de estómago. Y esta parte que lo hemos visto en escoliosis, signo o síntomas, todo lo que se está viendo ahí de esa paciente. ¿Un signo, profesor? Bien, tal cual, es un signo, exacto. Claramente se ven los hombros desnivelados, ni siquiera hace falta medirlos. Se ve la escápula más arriba que la otra, la curvatura de la columna se ve clarito, una escoliosis, las caderas también, así que signo. Incluso si el paciente hacemos que se agache para la maniobra de Adams, se le va a ver probablemente esa jorobita, así que otro signo también. Y bueno, lo que les comentaba al principio, la hernia de disco es otro signo, que a su vez la hernia de disco es un diagnóstico, ¿bien? ¿Que nos va a provocar una lumbalgia? Sí, pero no deja de ser un diagnóstico igual. Entonces, hay un nervio ahí que queda pinzado, que muchas veces puede ser un recorrido del ciático, y el paciente va a tener distintos signos y síntomas. Pero miren esta imagen. RM lo abreviamos, resonancia magnética. Ahí vemos en esa flechita roja, ahí está la hernia de disco. ¿Quién se anima a decirme a qué nivel está? ¿Quién se anima? Fíjense, no se apuren, ¿eh? Fíjense, tómense su tiempo. Acuérdense que las lumbares eran 5 y las enumerábamos L1, L2, L3, L4 y L5. Y las sacras también eran 5. S1, S2, S3, S4 y S5.
Podría ser L5 o S1. Bien, tal cual. Hernia de disco entre L5 y S1. Exacto. Bien, por ahí va la cosa. Genial. Miren, respecto de lo que es la etiología, nosotros en salud decimos a las causas, le ponemos otro nombre un poco más rebuscado, etiología le decimos. Cuando no se conoce la causa, le decimos que es una causa idiopática. Y aquí sí vemos que una de las causas es el sobrepeso, que sobre todo es un factor predisponente. Otra de las cuestiones es el tipo de trabajo que lleva el paciente, los que hacen carga y descarga de peso sobre todo. El tabaquismo también influye en las hernias de disco. Perdón, se escucha con frecuencia del Alberto. Ah, a ver. Ahí. Ah, estamos. Genial. A ver si se escucha ahí. Ah, está, ahí voy a ver si voy silenciando algunos para que no se acople. Genial, ok, ahora sí estamos. Entonces, les decía, paciente que fuma probablemente tenga alguna alteración a nivel de la columna, sobre todo porque seca mucho el disco vertebral y provoca distintas lesiones, fragilidad en el disco también. Entonces, estos son los signos y síntomas que va a tener el paciente. Dolor en las piernas y en los brazos, dependiendo de dónde está la hernia de disco. El entumecimiento y el hormigueo son muy comunes y la debilidad muscular también. Entonces, para que lo tengan en cuenta, la masoterapia va a ser muy buena para las hernias de disco, pero solo para reducir los síntomas, ¿sí? Esto del hormigueo, esto del dolor, la debilidad muscular, que si bien no es un síntoma, es un signo, porque la debilidad muscular la podemos medir con un dinamómetro, así se llama el aparatito que mide la fuerza muscular. Así que debilidad muscular es un signo. Pero todo eso nosotros lo podemos mejorar con la masoterapia. Generalmente, en consenso, al tratamiento de las hernias de disco se les dice tratamiento conservador. ¿Por qué? Porque de alguna forma lo que se quiere es que el síntoma y el dolor y todo lo que conlleva una hernia de disco no avance, que se conserve, que se mantenga, ¿sí? Por eso se le dice tratamiento conservador. Lo van a escuchar mucho a esa palabra. El roce superficial y profundo es lo que más se utiliza, el amasamiento suave también, siempre y cuando no generemos dolor en la zona a tratar. Y bueno, respecto al plan de trabajo, es bastante subjetivo, pero por lo general mínimo se empieza con 3 sesiones, día de por medio. Por ejemplo, el paciente empieza un lunes, la segunda sesión el miércoles, la tercera sesión el viernes. Listo. Entonces, en la próxima sesión se evalúa cómo es la escala de dolor de ese paciente y después se va haciendo una sesión por semana. ¿Cuántas veces? Y, por ejemplo, se pueden hacer 4 sesiones. Entonces son una sesión por semana en un mes completo. Y después ya se realiza una sesión por mes y se va evaluando cómo va esa escala de dolor. Probablemente hasta que se reduzca a 0, no sabemos si se puede reducir a 0 en sí. Lo que se busca es eso, pero de cualquier manera después se va evaluando mes a mes. Hay veces que el paciente después ya no va a ir porque el dolor lo puede tolerar y le ha mejorado mucho, entonces probablemente no aparezca por 6 o 7 meses y después vuelve, así que eso lo van a ir viendo. Cuando vuelve también de vuelta 3 sesiones y se vuelve a hacer el mismo esquema. Eso es en general lo que se sabe hacer, pero sobre todo para que tengan en cuenta que lo más importante que ustedes tienen es la ficha clínica que yo les comentaba recién ahí con uno de los alumnos, cómo nos damos cuenta si es una o es otra, sobre todo por esto. En esta ficha que yo les pasé en el chat el link para que la descarguen, se completa de la siguiente manera. La primera parte es la historia clínica, coloquen el número, sobre todo para que ustedes se vayan guiando y encontrarla rápido. Siempre tengan todo en papel también, por más que hoy la tecnología esté a full y todo digital, tengan en papel todo también, es bueno. No importa si las hojas se les ponen amarillas después porque ha pasado años, ténganlas igual. Entonces, datos personales, nombre, apellido, lo típico, fecha de nacimiento, la edad, el género, estado civil,
La ocupación es muy importante porque nos dice mucho del tipo de dolor que tenga el paciente. Dirección también, teléfono, barrio, provincia, el email, si tiene o no tiene obra social o prepaga, qué médico lo ha derivado también, si en ese caso ustedes tienen una persona, un paciente que viene por un médico que lo deriva. Anoten también el nombre del médico, la matrícula, también todo aparece ahí en el mismo papelito, en la misma prescripción que trae el paciente, digo. El diagnóstico también anótenlo, no importa si el diagnóstico dice lumbalgia, por más que ustedes ahora ya sepan que la lumbalgia no es un diagnóstico, pero sí un síntoma, igual anótenlo así tal cual. La fecha y el tratamiento que el médico sugiere, ¿sí? Que también lo tomamos con pinzas, así que eso ustedes lo van a ir evaluando, obviamente. No quiero decir, obviamente, que le vamos a contradecir a lo que dice el médico, pero ustedes también tengan su propio criterio a la hora de trabajar con los pacientes. A mí me ha tocado muchas veces como tratamiento sugerido láser en un paciente con dolor de hombro y resulta que ese paciente tenía una prótesis también en el hombro con titanio y el láser aumenta la temperatura del titanio. Entonces no es conveniente. ¿Qué más tenemos? Bueno, la misma hoja, pero un poquito más abajo, siguen los antecedentes patológicos. Esto lo hemos hecho de manera más sencilla junto con otros profes para que a la hora de completarlo sea más fácil. Sobre todo yo que hoy en día sigo utilizando la misma ficha. Hace años que la uso. Enfermedades pulmonares, sí, no. En el caso de que sí tiene, anotan con la X y completan ahí qué tipo de enfermedad es, si ha tenido neumonía o tiene, si ha tenido bronquitis, tipos de patologías a nivel respiratorio, digamos. Lo mismo con lo cardiovascular, si ha tenido o no, o tiene hipertensión arterial, si toma medicamento, si está controlada esa tensión. Enfermedades digestivas también, oftálmicas de oído, garganta. Está bueno que tengan en cuenta eso, sobre todo porque puede que tenga el paciente oído estrecho y se marea un poco, entonces más cuidado con esos pacientes a la hora de acostarse, sentarlo. Glándula tiroides lo mismo, tengan en cuenta el hipotiroidismo hace mucha retención de líquido, así que para los que van a hacer drenaje linfático, mucha paciencia. Bueno, diabetes, sí, no, qué tipo de diabetes, el tema de la hepatitis también. Alergias, fundamental, sobre todo por el uso de las cremas y de los aceites que van a tener ustedes. Nivel de actividad es clave también. Si es un paciente sedentario que va a ser muy proclive o muy vulnerable a todo lo que sea edemas, o activo inclusive, ahí tener en cuenta también qué tipo de deporte practica, tengan en cuenta el calzado que utiliza, si va a hacer o no un dolor en la rodilla a la larga. Todo eso ustedes vean a largo plazo, sobre todo esos pacientes. Implantes metálicos, sí o no, sobre todo si van a usar almohadillas térmicas para el calor, para relajar el músculo, vean de que eso no comprometa algún implante que tenga en la zona. Marcapasos, bueno, cáncer o procesos tumorales también tenganlos en cuenta. Y bueno, si algo de ustedes que han anotado aquí no estaba, en otras afecciones, tranquilamente lo anotan. Bien, así que eso es fundamental. Al otro lado de la hoja, un poquito más interesante se pone. ¿Por qué? Porque aquí vamos a empezar a indagar un poco sobre el paciente y sobre el motivo de consulta, es decir, ¿cuáles son los síntomas presentes? Y bueno, el paciente capaz que les dice, mira, tengo hormigueos en las manos, dolor de cabeza, vértigo, todo eso lo van anotando. ¿Y desde cuándo tiene esos síntomas? Y bueno, mira, lo tengo desde hace 3 semanas, anotan 3 semanas, por ejemplo. ¿Y va mejorando el dolor? ¿Mejora? ¿Se reduce? ¿Cómo lo va notando? No hay cambios. Entonces marcan con un círculo sin cambios. O por ahí el paciente le dice cada vez peor, empeorando, marcando ahí con un círculo con la lapicera. Siempre con lapicera, todo lo que sea fichas clínicas, lapicera, no lápiz. También le preguntan cómo empezó el dolor. Capaz que el paciente se acuerda perfecto y dice, mira, levanté a mi hijo, lo alcé, me agaché mal y cuando me reincorporé sentí el tirón. Por ejemplo, anotan mal esfuerzo o lo que ustedes vean que para ustedes les sirva, les recuerde. O si no, capaz que el paciente dice, la verdad que no me acuerdo, sin causa aparente entonces, marcan con círculo. También le pueden preguntar, obviamente, cómo aumentan los síntomas, es decir,
al dolor el dolor le duele más. O sea, es mayor el dolor por la mañana, por la tarde, a la noche, cuando se sienta, cuando se acuesta, a los movimientos. Por ejemplo, muchas veces los dolores que aumentan por los movimientos generalmente son articulares y musculares, pero si disminuyen con el reposo, ahí tiene que ir viendo porque tal vez sea algo relacionado a algo visceral, algo que en una posición al paciente le mejore y que no comprima, por ejemplo, un riñón con un músculo cuadrado lumbar, por ejemplo. Tal vez así de esa forma disminuye. Entonces el paciente dice, el dolor en la cintura me disminuye cuando me acuesto del lado izquierdo. Listo, y vayan pensando ustedes por dónde puede ir la cosa. Tal vez al principio no le van a encontrar la vuelta y van a decir, ¿qué tendrá este paciente? No sé. Entonces lo que se hace ahí es, igual se hace la sesión de masoterapia, pero algo general, digamos, para que después ustedes, cuando el paciente ya se vaya y vuelva a la próxima sesión, ya tengan más o menos organizado qué van a seguir haciendo. No es obligación que sepamos todo en el primer día del paciente y que ya sepamos qué hacer. A veces se estudia un poquito. Eso hasta el día de hoy lo hace cualquier profesional, yo se lo digo por experiencia. ¿Qué otra más? ¿Cómo duerme el paciente? La postura, boca abajo, boca arriba, de costado izquierdo, derecho, eso también es muy bueno para saberlo porque a veces tiene que ver con el tipo de dolor. Historia previa significa si el paciente ya ha tenido antes ese dolor o no, ¿sí? Entonces, si lo ha tenido, es bueno saber qué se ha hecho para que el dolor se vaya. Si ha tomado medicamentos, si ha ido a algún profesional, si ha hecho fisioterapia, medicina, cualquier otra cosa, o algo alternativo, ¿no? Acupuntura, reflexología, lo que sea, digamos, todo es bueno para anotarlo porque nos sirve de dato, de información. Y un poquito más abajo está el machete en donde nosotros marcamos lo que nos llama la atención. Por ejemplo, si después al paciente lo acostamos en la camilla y le empezamos a hacer técnicas de masaje, pero previamente empezamos a ubicar en la zona de la espalda, si percibimos alguna contractura, un nódulo, algo que nos llame la atención, lo marcamos ahí en el dibujito de la persona. Si vemos alguna mancha que nos llame la atención, también. Algún golpe, un moretón, lo marcamos. Aquí en esta misma ficha también anotamos la escala de dolor. Por ejemplo, un 7, anotamos ahí cerca de la cara, por ejemplo. O, por ejemplo, si el paciente les dice, me duele la muñeca o me duele el cuello, hacen un círculo en el cuello y al lado le ponen 7, por ejemplo, si el paciente dice que la escala de dolor es 7. En la próxima sesión van a ver que ese paciente van a tener la misma ficha, le preguntan de vuelta cómo está el dolor, ahora disminuyó, estamos en 5, listo, 5 al lado del 7, ¿bien? Entonces ahí van sabiendo ustedes que la sesión es la número 2 y que en la segunda sesión bajó 2 puntos el dolor. Todo eso está bueno para anotarlo. Lo mismo con la columna vertebral por si quieren ser más detallistas, digamos. ¿Y qué más tenemos abajo? El tratamiento del paciente. ¿Qué se está haciendo? Si ustedes van a hacer masaje relajante, descontracturante, si le van a hacer drenaje linfático, ¿bien? ¿Y qué objetivos también? El objetivo, por ejemplo, es que en las primeras 3 sesiones reduzca un punto por lo menos el dolor, de 8 a 7, ¿bien? O que el objetivo sea que en 10 sesiones de drenaje linfático, ese edema que tiene el paciente se reduzca a 2 centímetros o 3, por ejemplo. Bien, todo eso es lo que tiene que ver con el tratamiento, pero es fundamental que ustedes lo sepan, lo anoten y también que se lo hagan saber al paciente, para que el paciente no sea ansioso, sea paciente. Es muy gracioso lo que acabo de decir, pero es así, el paciente es ansioso, no es paciente, pero está bueno que ustedes sepan que le tienen que comentar más o menos cómo va a ser el plan de trabajo, qué se espera de esa sesión, para que el paciente tenga un panorama y sí, de alguna forma se van a ustedes por lo menos no van a tener complicaciones a la hora de decir, bueno, yo ya se lo dije, esto va a durar 3 meses y listo. Entonces no va a ser un paciente denso que les va a escribir por WhatsApp y va a decir, mira, esta es la segunda sesión y el dolor me sigue doliendo el cuello. O sea, yo se los digo por experiencia, por las dudas. Como se sabe decir en la frase común, cuentas claras mantienen la amistad. Bueno, esto es más o menos algo así. Si ustedes hacen este trabajo así de ficha clínica tan organizado y bien hecho, con un panorama a largo plazo, el paciente lo va a entender perfectamente. Y no van a tener ningún problema, no van a tener esos pacientes ansiosos que están preguntándole, ¿sigo con el mismo dolor
hoy he hecho tal esfuerzo y tengo el mismo dolor, y ustedes van a estar renegando y diciéndole, pero no se acuerda que le dije que haga reposo, que no haga esfuerzo, que en la casa le ayuden con las tareas del hogar. No, todo eso se lo van a evitar si ustedes hacen este trabajo así metódico. Para mí ha sido me salva todo esto de hacerlo así, el paso a paso. Es una forma de trabajo mía. No le estoy diciendo que lo tengan que hacer así tal cual, pero se ahorran muchos dolores de cabeza. Los pacientes son así, chicos. Pero les digo, los beneficios son muy buenos porque se sienten muy bien ustedes cuando solucionan un problema del paciente, le mejoran el estado de ánimo, ese paciente vuelve a la actividad, está más contento, es otra cosa. Así que vale mucho la pena todo el trabajo que se realiza. Es muy gratificante eso. Eso es lo más lindo del área de la salud, que no está en otras profesiones, digamos. Nosotros tenemos un trabajo muy bueno, sobre todo lo que es las personas que trabajamos con las manos y curamos con las manos, así que es una profesión muy noble, muy noble. Chicos, bueno, ahí se me ve la cámara que va y viene, pero consultas hasta aquí, preguntas, porque vamos a ir haciendo un cierre para que, un par de preguntas para que me hagan y las vamos contestando, de alguna duda que hayan tenido a lo largo de la clase. Yo quisiera hacer una pregunta, profe. Sí. Quisiera volver a lo que es el síndrome facetario, lo que vimos al principio de la clase. Sí. Y la duda que me quedó es cómo la tratamos a través de la masoterapia, o si se puede tratar un síndrome facetario. Sí, como te decía, muchas de esas patologías son multifactoriales, o sea, las causas que lo producen son por muchos factores, entonces, como son muchas las causas, a veces también es necesario un trabajo interdisciplinario. Por lo menos en nuestra área de masoterapia, trabajarle el músculo y que se reduzca el dolor en ese músculo y evitar contracturas a mediano plazo, eso va a ser el objetivo, digamos. Después, obviamente, no vamos a poder tener los recursos para poder trabajar sobre esa faceta articular que está inflamada. Para eso va a ser necesario alguna aparatología, algún ultrasonido, algo que trabaje más profundo, más a tejido. Y probablemente la medicina también influya mucho, sobre todo con los medicamentos que se le van a dar al paciente para que reduzca el dolor ahí. O sea que es un trabajo, ya que te estoy mencionando, de 3 profesionales: médico, kinesiólogo, masoterapeuta. De nuestro lado, tratamiento conservador, reducir el dolor, sobre todo en la parte muscular. Y después le pasamos la pelotita a los demás profesionales que también tienen que hacer su parte, digamos. Así que eso para contestarte, digamos. Buenísimo, muchas gracias, De nada. Alejandro. ¿Otra consulta, chicos? Bien, bueno, se ve que ha estado bastante claro la cosa. Ok. Bueno, dejo unos segunditos más por si alguien me quiere preguntar algo más. Ah, cierto, me comentaban, la ficha clínica está ahí en ese link para que la puedan descargar. Igual si no, si quieres se las paso también por el WhatsApp, no hay problema. O por el mail, como ustedes quieran. Ok, chicos, ¿alguna consulta más? A mí la ficha no me aparece, no sé si no se me habrá descargado o no sé. Bueno, si quieres, puedes escribir el mail y te la mando por ahí. Sí. Mira, otra también. Valeria. Valeria también no me sale el link. Bueno, a ver, vamos a ver si lo mandamos. O si no, si ustedes quieren, me escriben y al WhatsApp y yo les paso la ficha, o me escriben al mail y les paso la ficha, como ustedes prefieran. Ahí está, ahí llegó. Ahí llegó, gracias. Ah, genial, buenísimo entonces. Ok, chicos, bueno, creo que estamos listos entonces. Parece que vamos a ir haciendo un cierre. Así que bueno, ojalá que les haya gustado la clase. Siempre tiro algunos tips que les va a servir a ustedes para el día a día después. Así que genial, ya lo pudieron descargar.
Bueno, chicos, no les quito más tiempo, entonces ojalá que disfruten del finde y bueno, disfruten de la familia también. Así que estén muy bien, nos estamos viendo en la próxima. Chao. Gracias, buen fin de semana. Chao. Igualmente, chicos, buen finde. Buen fin de semana a todos. Nos estamos viendo. Gracias, profe. De nada. Saludos a todos. Chao, Daniel, chao, Sandro, Isabela, nos vemos, chicos, que anden bien.